Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús y hoy vamos a tratar un tema pues muy crucial y muy importante llamado la Iglesia y la antiiglesia. Y para comenzar este programa me voy a referir a una profecía que, por cierto, va a hacer en 1976 el entonces cardenal Wojtyła, futuro Papa San Juan Pablo II, y la va a hacer en un congreso eucarístico en 1976. Y él va a decir lo siguiente, nos va a narrar: ahora estamos parados frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha experimentado alguna vez. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio, entre Cristo y el anticristo. El enfrentamiento se encuentra dentro de los planes de la divina providencia. Tenemos que estar preparados para someternos a grandes pruebas en un futuro no muy lejano, pruebas que nos obligarán a estar dispuestos a renunciar incluso a nuestras vidas, y una entrega total de sí mismos a Cristo y para Cristo. Pues vemos aquí cómo esta profecía que nos va a hacer San Juan Pablo II la va a hacer en 1976. Y bueno, lo que sucede es que, pues así como hemos mencionado en los programas anteriores, la infiltración dentro de la Santa Iglesia Católica por parte del enemigo ha sido pues muy poderosa, y por décadas lleva esta infiltración tratando de desviar la verdadera fe y desviar a la Santísima y al contenido de la Iglesia a un contenido no trascendental, así como lo menciona nuestra Madre Santísima, el Padre Gobi, y como se los he mencionado en otros programas. Entonces, el Papa Juan Pablo II, entonces cardenal Wojtyła, continúa diciendo: a través de sus oraciones y la mía es posible aliviar esta aflicción, pero no es posible evitar que suceda. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia ha sido a través de la sangre? Pues no va a ser diferente esta vez. Vemos que Juan Pablo II está prediciendo estos tiempos en los cuales, pues, veremos, como dice él, sangre. Seguramente son predicciones, pues, muy poderosas con respecto al futuro de la Iglesia. Es una prueba de no solo nuestra nación y la Iglesia, sino, en cierto modo, una prueba de 2000 años de cultura y civilización cristiana, con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los derechos individuales, los derechos humanos y los derechos de las naciones. Pues bien, esta profecía que va a hacer el cardenal Wojtyła en el año de 1976 en el Congreso Eucarístico, pues nos va a narrar esta iglesia contra la antiiglesia, en donde pues vemos claramente que, así como lo dice Juan Pablo II, no lo vamos a poder evitar. Si acaso podremos con nuestras oraciones y con nuestros sacrificios hacer menos, como dice él, hacer posible que se alivie esta aflicción, pero de que ya no va a poder evitarse, no se va a poder evitar. Y bueno, estamos viendo cómo es evidente que la Iglesia Católica y la antiiglesia actualmente coexisten en la misma entidad. Entonces estamos viendo en los tiempos proféticos en donde Nuestra Señora de Akita va a narrar tiempos donde van a estar pues obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, y son tiempos en donde ellos coexisten en este mismo ambiente dentro de la Iglesia Católica, dentro de un mismo marco jurídico, un mismo marco litúrgico, y además, después de haber hecho más fuerte ahora, está tratando de hacerse pasar por la verdadera Iglesia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues vemos que la imposición de la antiiglesia dentro de la Iglesia Católica cada vez es más elocuente, cada vez tenemos más pruebas en las cuales nuestros pastores y nosotros también los fieles estamos pasando por una prueba muy grande, en donde pues tristemente muchas veces, en lugar de ser congruentes con nuestra fe y defender nuestro evangelio y defender lo que ya ha dicho Jesús y nos han dicho los apóstoles, estamos defendiendo lo que dicen nuestros jerarcas. Ahora estamos tratando de pasar por esta iglesia, antiiglesia,
dentro de la Iglesia Católica como la verdadera Iglesia. Nos están induciendo y coaccionando a los fieles a ser adherentes y promotores y defensores de una ideología secular, una ideología vacía de todo contenido trascendental. Es decir, en estos tiempos en donde pues vemos a nuestros pastores más preocupados en esta pandemia por su salud, por la salud de sus pastores, por parte de nuestros jerarcas o por nuestra propia salud de los fieles, y por medio de los cuales estamos viviendo tiempos en los cuales nos han cerrado las iglesias, nos han cerrado la oportunidad a los fieles de asistir a la Santa Misa. En muchas diócesis todavía no hay apertura para las misas para los fieles. En muchos lugares donde todavía está el semáforo rojo, a pesar de que en la diócesis ya se abrió la misa para los fieles, en estos lugares donde hay semáforo rojo, los pastores no pueden celebrar la misa, no podemos asistir los fieles a las misas. Y estamos viviendo desde este tiempo de pandemia, pues ya nos han quitado, como lo hemos vivido este año, la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Y parece ser que para esta Navidad también nos van a quitar la Navidad. Parece ser que también van a cerrar las iglesias para el mes de diciembre. Ahora les voy a proyectar parte del video que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, nos va a narrar la situación actual en Guadalajara, en donde pues aquí vemos claramente cómo el cardenal nos va a decir que las iglesias solo están abiertas de lunes a viernes, sábados y domingos están cerradas, y él nos lo va a narrar en este video, que él lo va a titular "Se dispersa a los pastores, se dispersa a las ovejas". ¿Por qué está dándonos esta advertencia el cardenal Juan Sandoval Íñiguez? Porque nos está diciendo que estemos atentos a los tiempos que estamos viviendo, en los cuales estamos viviendo una prueba, tanto para los pastores como para los laicos. Nosotros, en este momento en el cual nuestros pastores nos cierran las iglesias en Guadalajara. Guadalajara es una de las diócesis más importantes de México, en donde, por cierto, hasta hace unos años, no sé si continúe, eran los seminarios más llenos del mundo en cuanto al número de seminaristas, mientras estuvo en función este cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Entonces, escuchemos sus palabras. Hay una profunda maldad en estas disposiciones, una profunda maldad que se impone desde muy altos niveles del poder oculto. Quiere no solamente arruinar a los pueblos, quitarles su economía, su educación, su libertad, su salud, su vida, quitarles también su fe, su religión, la práctica religiosa. Es muy sencillo observar qué medidas tan drásticas, cuántas cosas están abiertas los fines de semana, sábados y domingos, cuántos lugares están abiertos, y las iglesias a cal y canto, cerradas para que la gente no pueda practicar su fe. Y eso se viene observando desde que comenzó esta disque pandemia. Queda claro que no hubo Cuaresma, no hubo Semana Santa, no hubo Pascua del Señor, no hubo Corpus, no hubo fiestas patrias, no hubo aquí en Guadalajara el 12 de octubre, fiesta inmensa de Nuestra de Zapopan, y nos van a quitar la Navidad, lo verán, según se va viendo. Y pues los fieles se van alejando, ya muchos van quedando ajenos a la iglesia, los niños y jóvenes van creciendo sin la práctica religiosa, será muy difícil después atraerlos. Si de pequeños no se encariñaron con la iglesia, con la vida cristiana, no conocieron a Dios, después será más difícil. Pero se van también los pastores, es decir, los sacerdotes. Muchos sacerdotes, pues como los templos están cerrados, pues se van de vacaciones, se van al mar, se van acá, se van allá. Que también se van los pastores, no nomás los fieles se nos están yendo, también los pastores se van. Digo, esto va para largo, hasta que un campo u otro se defina. Puede ser que gane el demonio temporalmente,
y pierda la iglesia temporalmente y el mundo, que lo logren encadenar al poder mundial. Pero sabemos con nuestra fe, lo sabemos bien y por el poder de Dios, que Dios va a ganar. Sabemos que Dios al final triunfará y que Cristo nuestro Señor ha vencido al mundo. Y que la iglesia que peregrina se verán muchas dificultades, pero está presente el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Muchas gracias y Dios los bendiga a pastores y ovejas. Pues bien, es evidente que la Iglesia Católica y la antiiglesia actualmente coexisten en este mismo espacio sacramental, donde además, tal como lo sugirió Juan Pablo II, los derechos del hombre van a suplantar los derechos de Dios en un mismo espacio en esta misma iglesia. Entonces, los políticos que votan a favor del aborto y del matrimonio del mismo sexo van a ser bienvenidos en las filas de los católicos y también en la comunión sacramental, es decir, en la Eucaristía. Los esposos y esposas que han abandonado a sus cónyuges y a sus hijos, pero van a entrar en relaciones adúlteras, también serán admitidos a los sacramentos. Los sacerdotes y teólogos que rechazan públicamente las doctrinas y la moral católica también estarán en libertad de ejercer el ministerio. Y se extenderá a la disidencia, mientras que los católicos fieles serán marginados, calumniados y desacreditados a cada paso. Y es lo que estamos viendo. Las voces valientes que están hablando, como es en este caso el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, son sumamente marginadas. Estamos viviendo tiempos en donde si una voz dice la verdad, entonces otras voces callan a esta verdad, y con toda la fuerza de los medios de comunicación, porque entendamos que los medios seculares están coludidos en esta antiiglesia, en la cual de lo que se trata es de que los fieles abandonen la fe. Y esa es la prueba por la que estamos pasando usted y yo. Es la prueba por la cual más tarde el Catecismo de la Iglesia nos lo va a narrar y se los voy a leer, ¿sí? Es una prueba muy difícil por la cual estamos pasando, y estemos muy atentos a quién escuchamos, por favor. Para lograr sus objetivos, la antiiglesia tiene la colaboración de los poderes seculares, usa la ley y los medios de comunicación para llevar a la sumisión a la verdadera iglesia. Por un hábil uso de los medios de comunicación, los activistas de la antiiglesia han logrado intimidar a los obispos, al clero y a la mayor parte de la prensa católica, llevándola al silencio. Y es así como vemos que en muchos países, pues las leyes se están promulgando en contra de cualquier discurso, a favor o en contra de la homosexualidad. Es decir, si un sacerdote en la Santa Misa habla de estos temas, pues es sancionado, y si no, retirado de sus cargos. Ya lo estamos viviendo. En México, pues ya se pronunciaron las leyes en contra de cualquier tratamiento psicológico o cualquier adoctrinamiento en contra de la homosexualidad. Entonces, con esto, cualquier discurso de un sacerdote en una homilía en contra de la homosexualidad se puede prestar para que lo sancionen. Y así es como funcionan estas leyes que, por cierto, lo que hacen es oscurecer la verdad, porque de esta manera nos callan, nos mantienen en silencio para que nosotros no hablemos. Y los pobres sacerdotes que conocen la verdad y quieren decirla, pues con miedo, pues son silenciados. Así los fieles laicos también estamos aterrorizados muchas veces de hablar en público sobre estos temas. Ya vemos a cuántos periodistas, por lo menos en México, se les ha asesinado, a cuántos periodistas también se les acosa con estos temas. Y por cierto, pues es todo un lobby bien organizado el que está atrás de todo esto, y bien, pues con muy buenas herramientas, en especial en los medios de comunicación, por medio de los cuales pues callan estas voces valientes que nos están diciendo la verdad. Pero los sacerdotes y los obispos son el centro del ataque. Y ahí vemos, en este momento, este COVID-19. Este COVID-19 sabemos que es un virus creado, ya nos lo dijo Trump en una declaración a principios de año, cuando demostró que este virus es creado en China y que viene como una
especie de guerra bacteriológica contra el mundo, especialmente Occidente, en donde pretende, pues obviamente, arruinar nuestras economías para someternos a su propia economía. Y Trump ya lo denunció. Pues veamos cómo este COVID, pues además de que está atacándonos a todos por parejo, por lo menos en México, es increíble lo que ha sucedido con los seguros médicos. Resulta que el seguro médico de los sacerdotes, pues antes cada diócesis manejaba un seguro médico u otro, pero casualmente, ahora que comenzó este COVID-19, todos los seguros médicos de todas las diócesis del país de México están en una compañía de seguros en donde el coaseguro es del 90%, es decir que si el sacerdote cae con COVID y entra a un hospital, pues el seguro solo le paga el 10%. A mí esta historia me asombró muchísimo y pues nos habla mucho de lo que está pasando. Es un ataque directo contra nuestros sacerdotes, de tal manera que ellos pues están prefiriendo entrar en instancias de gobierno donde les salga gratis, y pues ya vemos unas estadísticas escalofriantes de cuántos sacerdotes están muriendo de COVID. Ese es un ejemplo de cómo funcionan. Y dice, los adherentes a la antiiglesia apuntan especialmente a los sacerdotes y obispos para que sean el remolque de la línea del antievangelio. Sacerdotes y obispos son los líderes naturales de los laicos y están atrapados en la ampliación del miedo generado por la antiiglesia. Y si escuchamos las palabras del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, entenderemos cómo, pues por eso lo ha titulado así. Se dispersa al pastor y se dispersan las ovejas. Si el pastor tiene miedo, pues las ovejas tienen más miedo. Y eso es lo que está sucediendo ahorita con el COVID. Pues bien, el cardenal Ratzinger también va a hacer una profecía, fíjense qué interesante. En el año de 1969, el futuro Papa Benedicto XVI lo van a invitar a hacer una especie de secuencia de 5 programas de radio que se llamaban Fe y Futuro. Y en una de ellas, en la Ignatius Press, en Alemania, él va a hacer esta profecía. Y va a decir, nos encontramos en un enorme punto de cambio. Explicaba, en la evolución del género humano, un momento con respecto al cual el paso de la Edad Media a los tiempos modernos parece casi insignificante. Vivir la iglesia de hoy, golpeada, según Ratzinger, por la tentación de reducir a los sacerdotes a meros asistentes sociales. Pues vemos cómo el mismo cardenal Ratzinger nos está diciendo, pues sí, que el target o la meta es diezmar a nuestros sacerdotes y obispos o llevarlos a esta antiiglesia. Y dice el cardenal Ratzinger, de la crisis actual, afirmaba, surgirá una iglesia que habrá perdido mucho, será más pequeña y tendrá que volver a empezar más o menos desde el inicio. Ya no será capaz de habitar los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. Con la disminución de sus fieles, también perderá gran parte de los privilegios sociales. Volverá a empezar con pequeños grupos, con movimientos y gracias a una minoría que volverá a la fe como centro de la experiencia. Será una iglesia más espiritual que no suscribirá un mandato político coqueteando ya sea con la izquierda o la derecha, será pobre y se convertirá en la iglesia de los indigentes. Pues sí, está narrando esta crisis en la cual, pues pasando la crisis, él narra que esta nueva iglesia se va a formar por muy poca gente, que va a vivir en la pobreza, pero que va a vivir en la pureza también y va a vivir mucho más espiritualmente que la iglesia actual. Pues bien, en el punto 675 del Catecismo de la Iglesia podemos leer lo siguiente. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios
y de su Mesías venido en la carne. Y este es el punto 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que a eso se refiere el cardenal Ratzinger cuando lleguen esos tiempos en donde pues la nueva iglesia tendrá que surgir con mucha más espiritualidad y con mucha más pobreza, y obviamente aquí vemos que esa iglesia va a resistir a esta apostasía, va a resistir a esta prueba en la cual el Catecismo de la Iglesia nos narra que pues se va a glorificar el hombre a sí mismo antes que a Dios mismo dentro de la Iglesia Católica, y esa es la prueba por la que está pasando hoy en día la Iglesia. Entonces escuchemos atentos a todo lo que nos estén diciendo nuestros jerarcas y discernamos, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo es posible que ahora nuestros mismos sacerdotes y obispos estén cuestionando si está bien o no está bien el que haya uniones entre homosexuales, aunque sean civiles? ¿Cómo es posible que se cuestione si hay que votar por algún candidato pro aborto o no? Eso no es cuestionable, eso ya es parte de nuestra fe y es parte de lo que defendemos, que es la verdad. Ya Jesús vino a decirnos que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, ¿por qué cuestionarnos cosas tan esenciales como la vida misma? Que la vida misma, el derecho a vivir de los no nacidos, es un derecho por el cual tenemos que cuestionarnos, y por lo mismo, no importa si votamos por una persona u otra, pues no, tenemos que entender que claramente tenemos que votar por la vida, y si atrás de un candidato está esta agenda abortista, esta agenda que pretende acabar con los no nacidos, entonces pues no podemos votar por ella. Ya nos lo ha dicho Juan Pablo II en el pasado. Nosotros tenemos que ser congruentes a la hora de votar por un candidato. Y en el punto 677 del Catecismo de la Iglesia dice: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. ¿Qué está diciendo? Pues que la Iglesia va a pasar por esta prueba, pero pues también va a pasar por su muerte y su resurrección, así como Jesús mismo. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Entonces, vemos que el triunfo no vendrá por una gran ascendencia en cuanto a la fe de la Iglesia, sino al revés. Va a ir descendiendo y descendiendo la fe hasta que venga un triunfo, y este triunfo será totalmente, aquí lo narra el Catecismo de la Iglesia también en este punto 677, y dice: el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Entonces, ya vemos que la victoria de Dios va a ser de repente y no va a depender de nosotros, de los hombres, sino que Dios mismo va a intervenir. Este es el punto 677 del Catecismo de la Iglesia, por si usted no lo conocía. Y pues aquí vemos cómo pues tanto la profecía de Juan Pablo II como la de Ratzinger son muy actuales. Son tiempos en los cuales estamos ver que la fe disminuye. Y lo dice el Evangelio, y lo dice San Lucas en el capítulo 18, en el versículo 8, dice: os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe? Y también lo dice San Juan en el capítulo 15, del versículo 19 y 20. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra. Y pues así como persiguieron a Jesús hasta la cruz, en estos momentos esta anti-iglesia está persiguiendo la verdadera iglesia dentro de la iglesia, de tal manera que lo que pretende es acabar con nuestra fe.
Por eso dice claramente San Lucas, ¿se encontrará la fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Pues bien, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 10 al 12, dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto sucederá para que deis testimonio. Y sí, esos son los tiempos actuales en los que, les repito, para que un sacerdote hable con valentía, pues le va a costar su desprestigio dentro de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica, porque ya vemos que las leyes pues lo que quieren es silenciarnos para que no hablemos, y ya vemos que dentro de la Iglesia también existen estas fuerzas dentro de la Iglesia, de la antiiglesia, que lo que pretenden es callar las voces, y de esta manera los sacerdotes, aunque estén a favor de la verdad, están en silencio por el miedo que tienen de ser decapitados, al igual que fuera de la Iglesia. Por último, les voy a narrar una visión que tuvo San Juan Pablo II, y esta visión es poco conocida, en donde Monseñor Longhi, que él era su amigo en 1992, lo acompañaba mucho en estas escalas que él hacía a la montaña, y dice que Juan Pablo II le dijo lo siguiente, que tuvo una visión, y en esta le dijo, dile esto a aquellos con quienes te reunirás en la iglesia del tercer milenio. Veo a la iglesia afligida por una herida mortal más profunda, más dolorosa que las de este milenio, que el comunismo y que el totalitarismo nazi. Se llama islamismo. Ellos invadirán Europa. He visto venir a las hordas de oeste a este de cada país, de Marruecos a Libia, a Egipto y así sucesivamente hasta el este. Y también le agregó, ellos invadirán Europa. Europa será como un sótano, reliquias antiguas, sombras, telarañas. Tú, la iglesia del tercer milenio, deben contener la invasión, no con ejércitos. Los ejércitos no serán suficientes, sino con tu fe y vivir con integridad. Entonces ahí vemos que la prueba va contra nuestra fe. Y sí, es muy probable que vengan estas invasiones de parte de los musulmanes a Europa, y es muy probable que esta persecución apenas esté comenzando y que más tarde veamos cosas más fuertes por venir, pero tengamos confianza que cuando la iglesia sea perseguida, así como fue en los primeros siglos del cristianismo, también sabremos que Dios le otorgó a esas personas las gracias y los dones necesarios para vivirlo. Pero no me voy sin antes decir que la Virgen prometió en Fátima, Portugal, que al final su corazón inmaculado triunfaría. Y sí, la Virgen, con preocupación maternal, nos advirtió de las consecuencias de ignorar su mensaje. Las guerras, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Ella nos lo narró en Fátima, Portugal, y nos dijo que si Rusia no era consagrado a su Inmaculado Corazón por medio del Santo Padre y todos los obispos del mundo, que no importaba porque al final Rusia se le iba a consagrar y vendría el triunfo de su Inmaculado Corazón y habría paz en el mundo, pero que antes la Iglesia tendría que ser perseguida y también los buenos, y el Santo Padre sufriría mucho. Entonces debemos conocer que esta lucha no es de carne y sangre, no. Esta lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces luchamos como los apóstoles, teniendo a los mártires como nuestros modelos y a Jesucristo mismo como nuestra recompensa. Entonces tengamos confianza y agarrémonos de las armas más poderosas que Dios nos ha dado en estos momentos, que es el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Porque si nosotros, nuestra vida debe ser sacramental, y si nosotros no podemos recurrir a los sacramentos, si en el futuro nos vuelven a cerrar las iglesias, agarrémonos de esto, de la devoción al Inmaculado Corazón de María y del rezo del Santo Rosario. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.